Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. Hoy hablaremos sobre la película titulada Las Amistades Peligrosas, del año 1988. Guionizar las cartas que configuran esta obra literaria epistolar para adaptarla a película, sin lugar a dudas, agiliza la acción, con un elenco impecable, destacando a Glenn Close y a John Malkovich. Con todo, cartas y notas están presentes en esta cinta, las cuales van presentándose en momentos clave concretos en las escenas que se van sucediendo. Y ahora sí, venga, comenzamos. ¿Sabíais que el rodaje en los castillos no fue cómodo? Se sabe que algunos espacios debieron acondicionarse ampliamente para la luz cinematográfica. Aún así, el resultado final impresiona por su autenticidad. Como señaló el sitio de filmaciones Movie Localizations, lugares como el Château de Cam-sur-Marne otorgaron grandiosidad a escenas clave. Dangerous Liaisons fue la última película de muchos modos para Mildred Natwick Rosemont y uno de los primeros grandes papeles para Keanu Reeves y Uma Thurman. Christopher Hampton, co-guionista de la adaptación, ya había trabajado con Frears en Sherry en el 2009, prolongando así una colaboración que se remonta a este clásico de 1988. Es habitual encontrarla en listas de mejores dramas de época. Muchos críticos la consideran una obra maestra del cine de salón, gracias a la agudeza de su diálogo y la mirada penetrante de Frears sobre la naturaleza humana. La frase con la que os invitaría a ver en la película sería: tener mucho tiempo libre puede resultar peligroso. Las sensaciones después de haber visto la película pero sin revelar la trama son las siguientes. La película Las Amistades Peligrosas de 1988, dirigida por Stephen Frears, es un drama romántico de época basado en la célebre novela epistolar francesa Les Liaisons Dangereuses de 1782 de Choderlos de Laclos. El guión, escrito por Christopher Hampton, adapta su propia obra de teatro de 1985 nominada al Tony, trasladando la acción a la Francia aristocrática previa a la Revolución Francesa. El elenco principal reúne a Glenn Close, John Malkovich y Michelle Pfeiffer, tres intérpretes de prestigio que imprimen a sus personajes una mezcla de sofisticación y frialdad. Frears, por su parte, aceptó el proyecto de inmediato. En una entrevista confesó que al leer el guión exclamó: «Esto es absolutamente maravilloso». Esta actitud entusiasta se refleja en el film final, que combina el humor ácido de los diálogos con una atmósfera cargada de tensión y belleza visual. El póster oficial anticipa ese tono. Los rostros de los protagonistas asoman entre velos y sombras, presagiando los intrincados juegos de máscaras que despliega el relato. Las Amistades Peligrosas retoma la historia original de Laclos, ambientada en la alta sociedad francesa de la segunda mitad del siglo XVIII, un mundo de apariencias frívolas y códigos morales rígidos. Frears tomó el texto teatral de Christopher Hampton, ganador del Olivier Award, y lo condensó, seleccionando solo lo mejor de la obra de Hampton y de la novela para agilizar el ritmo. De hecho, el crítico de Time Out se resaltó que una de las grandes virtudes del film es justamente esta vuelta al texto original. Hampton rescata los pasajes más mordaces de su propio libreto teatral y lo filtra en un guión más preciso. En esencia, la película se convierte en un estudio psicológico de los personajes inmersos en un ambiente decadente,
Desde el punto de vista histórico, la acción ocurre en la Francia prerrevolucionaria, donde los nobles viven rodeados de lujo mientras se repliega la desigualdad social. Si bien hay otras versiones cinematográficas, por ejemplo la de Roger Vadim en 1959, la versión de Fries fue la primera gran adaptación en inglés de esta historia. Podemos decir sobre la dirección, el guión y el reparto que Stephen Frears, director en inglés de My Beautiful Laundrette y The Queen, imprime a la película un tono sutilmente irónico. Consciente de la riqueza del material original, estructuró su adaptación como un juego teatral en cámara. Como él mismo contó, cuando me preguntaron por Dangerous Liaisons, dije: esto es absolutamente maravilloso, lo que demuestra su confianza en la fuerza del guión. El resultado fue un film de diálogos ingeniosos donde el enfrentamiento verbal entre Myrtle, Glenn Close, y Valmont, John Malkovich, funciona como un partido de tenis del alma. El guión de Hampton obtuvo el Oscar al mejor guión adaptado, lo que avala la calidad de los diálogos y la estructura dramática. En estos, cada frase tiene un doble filo. Por ejemplo, la marquesa de Merteuil pronuncia versos llenos de condescendencia y astucia, mientras que el vizconde de Valmont responde con cortes fríos. Esta dinámica, orquestada por Fries, genera una vibrante danza teatral en pantalla. El reparto está lleno de anécdotas curiosas. Antes de decidirse por Uma Thurman como Cecile de Volanges, se consideró a actrices jóvenes como Drew Barrymore o Sarah Jessica Parker para ese papel. Finalmente fue Thurman quien interpretó a la inocente adolescente, debutando en cine con este rol. Ella misma ha relatado que filmó una escena donde aparece desnuda, pero tras verla en el montaje final consideró demasiado voyeurista y juró no volver a rodar desnuda. Por su parte, Annette Bening audicionó para un personaje menor, la cortesana Emile, pero perdió el papel frente a Laura Benson. Curiosamente, Bening acabaría interpretando a la marquesa de Merteuil en la otra adaptación cercana, la de Valmont, en el año 1989. Durante el rodaje surgieron incluso romances reales. John Malkovich, Valmont, inició un affair con Michelle Pfeiffer, Madame de Tournelle, lo que coincidió con el divorcio de Malkovich poco tiempo después. En cuanto a los secundarios, destaca que fue la última película en la carrera de la veterana Mildred Nutwicke, quien encarna a la anciana Madame de Rosemont, tía de Valmont. También aparecen Keanu Reeves como el caballero Danceny y Swayze Kurth, Madame de Volanges, completando un reparto de lujo donde cada intérprete aporta su utilidad a su personaje. En lo que se respecta a la ambientación y diseño visual, uno de los puntos fuertes de Las Amistades Peligrosas es su recreación de época. El film se rodó enteramente en las localizaciones históricas francesas, utilizando auténticos palacios y castillos del extrarradio de París. Por ejemplo, el opulento salón que se ve en muchos interiores pertenece al Château de Champs-sur-Marne, entre otros. Otros escenarios incluyeron el Château de Vincennes, el Château de Germantes, el Théâtre Montpensier de Versalles, entre otros edificios clásicos. Estos decorados reales, sumados al trabajo del diseñador Stuart Crane, 2 veces ganador del Oscar por Gandhi y de La Misión,
y al vestuario de James Acheson, Oscar por El último emperador, dan como resultado un universo visual de lujo más que deslumbrante. La crítica coincidió en ensalzar este aspecto. Sheila Bason de Los Angeles Times describió los detalles del vestuario y la escenografía como arrebatadores, y efectivamente la película ganó los Oscar al mejor vestuario y mejor diseño de producción. Las telas brocadas, los encajes, los tocados y el mobiliario barroco se muestran con exquisito cuidado, subrayando las rígidas etiquetas sociales de la época, de la nobleza. La fotografía de Philip Rousselot acompaña esta opulencia con una iluminación suave, cálida, que resaltan los colores pastel y dorados de los decorados. En conjunto, el apartado visual hace que el espectador se sumerja en la pompa decimonónica, siendo cada salón de baile y cada cámara privada como un espacio muy auténtico. La banda sonora corre a cargo del compositor británico George Fenton. Su partitura original es discreta pero efectiva y convive con varias piezas clásicas que ambientan la época. El film incluye fragmentos de autores barrocos y clásicos como Vivaldi, Bach, Händel o Gluck, lo que realza la ambientación del siglo XVIII. Por ejemplo, se oye Emprunt mai fou de Händel en momentos clave. Curiosamente, pese al escenario francés, no aparece ninguna pieza de compositores franceses en la selección. El contraste entre la música solemne y la intriga de la trama contribuye al tono aristocrático y distante de la cinta. Las actuaciones de los protagonistas son sin duda uno de los grandes logros del film. Glenn Close brilla en el papel de la marquesa de Merteuil, la dama calculadora y sin escrúpulos. El New York Times elogió su trabajo destacando la riqueza y delicadeza cómica de su interpretación, pues Close equilibra magistralmente el cinismo y la vulnerabilidad que esconde su personaje. El propio Fries admiraba su talento. Cuando trabajé con Glenn Close en Lysations, recuerdo pensar que esta mujer es muy lista, comentaba el director, refiriéndose a la inteligencia de la actriz para captar matices. John Malkovich, el vizconde de Valmont, complementa esa química interpretativa. Su Valmont es un aristócrata juguetón y pérfido. La San Francisco Chronicle y otros críticos resaltaron que juntos Close y Malkovich juegan a la perfección sus papeles. Roger Ebert incluso apuntó que sus diálogos se convierten en juegos conversacionales agotadores, auténticos partidos de tenis del alma, como hemos dicho antes. En otras palabras, cada intercambio verbal entre ambos es una batalla de ingenio, y el cine los coloca en primer plano de manera casi teatral para que veamos cada gesto y cada ironía brillar. Michelle Pfeiffer asume el rol de Madame de Tournelle, la señora virtuosa atrapada en las intrigas de los libertinos. Su acción fue muy elogiada, pues interpreta el papel menos obvio y más difícil, según el Washington Post. Nada es más difícil de interpretar que la virtud, y Pfeiffer lo logra. Pfeiffer aporta la dignidad y candor a Trouvel, lo que contrasta vívidamente con la actitud cínica de Merteuil. A su lado, los personajes juveniles como Uma Thurman en Cecil y Keanu Reeves en Danceny añaden frescura e inocencia al conjunto, mostrando también el contraste entre las generaciones. En resumen,
Las tres interpretaciones principales son memorables y se impulsan mutuamente, convirtiendo Las amistades peligrosas en un thriller psicológico de cámara en el que los actores mantienen vivo al público con su química y también con su sutileza. Más allá de la trama, Las amistades peligrosas exploran temas universales: el poder, la traición, la hipocresía moral y la manipulación. El sexo es tratado como un arma, un campo de juego de poder, donde cada seducción es en realidad una victoria calculada, como señaló Variety. El film es un incisivo estudio del sexo como campo de juego de poder manipulador. En ese sentido, la cinta reflexiona sobre la decadencia de una clase social que se cree dueña de todo, hasta de los sentimientos ajenos. El estilo cinematográfico de Frears enfatiza la teatralidad íntima. En lugar de mostrarnos panorámicas de la sociedad, Frears prefiere centrarse en los protagonistas. Un análisis comparativo destaca que mientras la versión de Frears funciona casi como un tratado moral y un estudio de personajes, la otra versión de Las amistades peligrosas, la de Forman, es más una apología de la amoralidad con enfoque social. Esto se nota en un uso frecuente de primeros planos. Frears encuadra a los personajes cara a cara, haciendo que el público sea testigo directo de las expresiones y conflictos internos. La cámara se siente como un invitado invisible en las reuniones privadas, una elección que convierte la película en una experiencia casi teatral. Hart Simpson de Washington Post subrayó esta cualidad. Mencionó que el film tiene un ingenio y una inmediatez extraordinariamente raros en un drama de época. En lugar de distanciar la acción, se pone en la misma sala con los personajes. Es decir, Frears logra lo que pocos films de época: hacer que lo histórico sea íntimo y también presente. A su estreno, Las amistades peligrosas fue aplaudida por la crítica. El film obtuvo amplia aclamación crítica, con grandes elogios para las interpretaciones de Close y Pfeiffer, así como el guión, los valores de producción, el vestuario, la banda sonora. Pauline Kael la escribió en el The New Yorker la describió en el New Yorker como un cielo viva de una manera que las películas rara vez lo son, y Vincent Canby la llamó una especie de comedia de salón letal. Esta valoración crítica se reflejó además en los premios. La Academia de Hollywood la nominó a 7 Oscars, incluyendo Mejor Película, y la consagró con 3 estatuillas: Mejor Guión Adaptado, Christopher Hampton; Mejor Diseño de Vestuario, James Acheson; y Mejor Diseño de Producción, Stuart Crane. El Oscar en 1989 ganó 3 premios: Guión Adaptado, Vestuario, Diseño de Producción, de las 7 que se nominaron, como hemos dicho. También estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Actriz Glenn Close y Actriz de Reparto Pfeiffer, y también la música. Otros galardones fueron, por ejemplo, que obtuvo el César a la Mejor Película Extranjera de Francia en el Boston Society de Film Critics. Frears ganó como Mejor Director. En los premios San Jordi de España se llevó el Mejor Película Extranjera, y Malkovich fue elegido Mejor Actor Extranjero. Reconocimiento internacional, pues en este campo podemos decir que mantiene prestigio como clásico de cine de época en la categoría de drama romántico. Sigue siendo referencia por su combinación de inteligencia y elegancia visual. En la taquilla cumplió modestamente, recaudando unos 34,7 millones de dólares con un presupuesto de 14 millones.
algo habitual en películas de época que apuntan más al prestigio que al blockbuster. Con el tiempo, Las amistades peligrosas ha sido valorada como un hito del cine aristocrático, estudiado tanto por su fidelidad literaria como por su brío cinematográfico. Por ejemplo, su final fue destacado en análisis comparativos como un remate moralizante. Mertuil enfrenta las consecuencias de sus actos, enfatizando la dimensión ética que Fries quiso subrayar. En resumen, podríamos decir que Las amistades peligrosas es un ejemplo notable de cine de época que combina intérpretes de primer nivel, un guión agudo y un diseño de producción espectacular. Fries logra un equilibrio entre la elegancia visual y la dureza moral, haciendo de esta cinta un film seductor y perverso, que engancha al espectador sin ceder ante el sentimentalismo. Su legado perdura como paradigma de adaptación literaria y estudio de personajes, ganándose un lugar destacado en el imaginario del cine histórico. Y bueno, espero que este vídeo os haya servido. Dadle un me gusta, un like si os ha gustado y decidme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponerme vosotros nuevos temas, que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.